¿Ha dicho Javier Milei que el Estado no tiene que hacer absolutamente nada ante una situación en la que la gente muera de hambre? Veámoslo. De acuerdo con la mayoría de la prensa y de las redes sociales de izquierdas en español, Javier Milei acaba de decir en una reciente conferencia en los Estados Unidos que no es necesario en absoluto que el Estado intervenga cuando la gente se muere de hambre. Por ejemplo, el diario El País en España titula de la siguiente manera: Milei defiende en California que el Estado no debe hacer nada ante una muerte por hambre. Alguien lo va a resolver. Asimismo, C5N titula: en Stanford, Milei minimizó la crisis económica. La gente se va a morir de hambre y algo va a hacer. Asimismo, en redes sociales, el periodista Cristian Ciminelli escribe: Milei dice que la gente no es idiota y que cuando se empiece a morir de hambre algo va a hacer para evitarlo, que él no lo va a resolver. Yo propongo evitar la muerte de compatriotas y sacar por las vías constitucionales a este tarado criminal. O también el periodista Antonio Maestre en España: Javier Milei dice que él no tiene que hacer nada si la gente se muere de hambre, porque antes de morirse de hambre harán algo para solucionarlo y se lo resolverán. Es un sociópata, pero tiene razón. Si no hace nada, el pueblo inventa soluciones. En 1789 inventó la guillotina para resolverlo. Pero exactamente en qué declaraciones específicas de Javier Milei se basan estos periódicos y estos periodistas para afirmar que Javier Milei ha dicho lo que dicen que ha dicho. Pues todos ellos nos proporcionan el siguiente corte de su discurso en la Universidad de Stanford. Escuchemos el corte, e insisto en la palabra corte, que suelen adjuntar estos periodistas y estos periódicos para respaldar sus conclusiones sobre lo que ha dicho o querido decir Javier Milei. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. De entrada, debería llamarnos la atención el que en este extracto Javier Milei esté hablando, por un lado, de gente que se va a morir de hambre y, por otro, de la ausencia de necesidad de que el Estado intervenga, no para evitar que la gente muera de hambre, que eso no lo dice, sino de la ausencia de necesidad de que el Estado intervenga para resolver una externalidad de consumo. Volvamos a escucharlo. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Una externalidad de consumo existe cuando el consumo de una determinada persona afecta positiva o negativamente al bienestar de otras personas. Por ejemplo, si yo utilizo colonia, si yo consumo colonia cuyo olor resulta agradable para otras personas, eso es una externalidad positiva de consumo. Y en cambio, si yo fumo, si yo consumo tabaco y eso genera un humo que molesta, que reduce el bienestar, que perjudica a terceras personas, eso sería una externalidad negativa de consumo. Y desde la óptica de la teoría estándar de los fallos de mercado, se suele considerar que el Estado tiene que subsidiar las externalidades positivas de consumo porque benefician a terceros y esos terceros no son capaces de coordinarse para promover aquellos comportamientos que generan la externalidad positiva de consumo que los beneficia, y a su vez que el Estado tiene que penalizar de alguna manera, ya sea con impuestos o regulaciones, las externalidades negativas de consumo porque, de nuevo, los perjudicados no son capaces de coordinarse para desincentivar aquellas acciones de terceros que les provocan una externalidad negativa, que les perjudican. Pues bien, dentro de este marco teórico básico no queda muy claro cómo encaja lo de morirse de hambre con solucionar por parte del Estado una externalidad de consumo. ¿Qué se presupone exactamente que está diciendo Javier Milei? ¿Que el hecho de que la gente consuma alimentos genera una externalidad positiva para terceros porque esos terceros se alegran de que esa persona que consume alimentos no se muera de hambre? ¿Y de que, por tanto, según la teoría estándar, el Estado debería intervenir para subsidiar que las personas consuman alimentos
es decir, que generen más de esas acciones que engendran una externalidad positiva de consumo para terceros, y que por tanto Javier Milei estaría en contra de que el Estado subsidie o facilite o impulse que los individuos consuman alimentos porque no es necesario que el Estado intervenga para que los ciudadanos consuman alimentos que generen externalidades positivas sobre terceros. Se me antoja una interpretación bastante enrevesada de lo que está diciendo Javier Milei. Así que para despejar las dudas, ¿qué tal si en lugar de recortar un extracto descontextualizado de su conferencia, vemos lo que estaba diciendo, vemos en qué contexto estaba colocado ese corte, ese extracto, unos segundos antes? Obviamente que hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y que lo podríamos analizar. Externalidades. Ustedes, toman el caso de las externalidades. Externalidades en consumo. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. O, los casos de externalidad en producción, ¿cuántas veces vieron en los libros de texto, la empresa que contamina el mar, el agua? En realidad es un problema de definición de propiedad. De hecho, una de las cosas brillantes que también resolvió Coase era el tema de resolver estos problemas asignando derechos de propiedad. De entrada, lo que está claro es que Javier Milei, en esa parte de la conferencia donde se pronuncia la frase de Marras, está hablando en términos generales de un supuesto fallo de mercado llamado externalidades, de las externalidades en el consumo y de las externalidades en la producción. Es decir, que en esa parte de la conferencia no está reflexionando, por ejemplo, sobre el estado de bienestar o sobre las funciones redistributivas o asistenciales del Estado ante situaciones de extrema pobreza o de extrema necesidad, y a raíz de esas reflexiones sobre si el Estado ha de intervenir o no ha de intervenir para atajar situaciones de extrema pobreza o de extrema necesidad, Javier Milei diga que no es necesario que el Estado intervenga porque esa situación de extrema necesidad se resolverá sola. No, repito, está hablando del fallo de mercado, externalidades en el consumo y en la producción. ¿Y qué dice sobre las externalidades en el consumo antes de pronunciar la famosa frase de Marras? Volvamos a escucharlo porque es importante. Externalidades en consumo. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Aunque es verdad que en esta parte del discurso Javier Milei omite algunas palabras, probablemente porque esté pensando más rápidamente de lo que está hablando, lo que viene a decir es que la justificación a la intervención estatal para solucionar el problema, el fallo de mercado de las externalidades en el consumo, es una justificación que apela a la resolución del problema de la circularidad. Es necesario que el Estado intervenga para resolver una externalidad en el consumo porque en caso contrario existiría un problema de circularidad a la hora de determinar el equilibrio económico. Los problemas de circularidad se dan cuando existen interdependencias. Si yo le digo a mi pareja, si tú te lees este libro, yo me lo leo, y mi pareja me dice, si tú te lees este libro, yo me lo leo, mi decisión depende de la decisión de mi pareja y la decisión de mi pareja depende de mi decisión. De tal manera que aparentemente caemos en la inacción, en la parálisis. Hasta que tú no te leas el libro, yo no me lo leo, y hasta que yo no me lea el libro, tú no te lo lees. Por tanto, al final nadie se lee el libro. ¿Y cómo conecta este problema de circularidad con las externalidades en el consumo? Bueno, lo que acabo de describir en el fondo es una externalidad positiva en el consumo. La lectura del libro solo me resulta suficientemente útil o apetecible si mi pareja se lee ese mismo libro. Y a mi pareja la lectura de ese libro solo le resulta suficientemente útil o suficientemente apetecible si yo me leo el libro. Esto es algo además tremendamente común en los llamados efectos de red.
Cada persona solo se abre un perfil en una red social si otras personas se han abierto un perfil en esa red social, porque abrirte un perfil en una red social en la que estás tú solo no tiene mucho sentido. Pero a su vez, esas otras personas, cada una de ellas, solo se abrirá un perfil en la red social si los demás se lo han abierto. O yo solo contrato una línea telefónica si otras personas han contratado una línea telefónica, porque tener un teléfono en casa para no llamar a nadie no tiene mucho sentido, y lo mismo en el caso de otras personas. Pero claro, si cada una de esas otras personas solo la contratan si los demás la contratan, en principio caemos de nuevo en una situación de parálisis. Yo solo hago esto si tú lo haces y tú solo lo haces si yo lo hago. De manera que al final no existirían ni redes sociales, ni telefonía, ni ningún consumo conjunto donde existan fuertes interdependencias en las funciones de utilidad respecto a ese consumo conjunto. Y eso es lo que está criticando Javier Milei en ese extracto de la conferencia, que no es verosímil, que no cabe esperar que en términos generales los seres humanos caigamos en una situación de pasividad, de inacción, de parálisis, por el hecho de que en un determinado contexto económico existan fuertes externalidades en el consumo que tengan un carácter interdependiente. Volviendo al ejemplo original, si yo le he dicho a mi pareja, si tú te lees este libro, yo me lo leo, y mi pareja me ha dicho a mí, si tú te lees este libro, yo también me lo leo, por supuesto que existe un equilibrio en el que ninguno de ambos nos leemos el libro. Pero también existe, desde luego, un equilibrio en el que los dos nos lo leemos, porque basta con que arranque yo a leerlo para que si mi pareja se ha comprometido a leérselo en caso de que yo me lo lea, después de que yo haya empezado a leerlo, mi pareja también empiece a leerlo. Lo que está diciendo Javier Milei es que la gente en esos contextos económicos con fuertes externalidades en el consumo que sean interdependientes no se va a quedar de brazos cruzados, no se va a morir de hambre dejando de consumir lo que cada uno de ellos quiere consumir siempre y cuando los demás lo consuman, porque de alguna manera todos ellos acabarán coordinándose para consumirlo, porque ese consumo multilateral los beneficia a todos ellos, y la falta de consumo los perjudica a todos ellos. Por tanto, tratarán de coordinarse para alcanzar un equilibrio que sea preferible, que incremente su bienestar, que resulte preferible para todos ellos. Que cuidado, tampoco estoy diciendo que el equilibrio en el que nadie consume ese bien que todos desean consumir a condición de que el resto lo consuman sea un escenario inimaginable. Desde mi punto de vista, es un problema de coordinación que en algunos casos se puede dar. Pero lo que está diciendo Javier Milei en esta conferencia, estemos a favor o en contra del contenido de lo que está diciendo, es que desde su punto de vista ese escenario no es verosímil, ese escenario no será común, ese escenario no es muy probable, porque lo que ese escenario de parálisis multilateral está obviando son todos los mecanismos del mercado y de la sociedad civil para conseguir coordinar de manera multilateralmente beneficiosa a todas las partes implicadas. Y eso, y no otra cosa, es lo que está diciendo en este extracto de esta conferencia Javier Milei. Nos podrá gustar más o menos, nos podrá convencer más o menos lo que está diciendo Javier Milei, pero desde luego no habría que mentir sobre lo que realmente está diciendo o quiere decir. Por desgracia, es harto habitual que los medios de comunicación y las redes sociales traten de tergiversar el auténtico significado de las palabras de Javier Milei. No estoy diciendo que Javier Milei siempre tenga la razón, ni muchísimo menos, sino que muchísimas veces, en lugar de criticar lo que está diciendo, lo que sí está diciendo, se opta por construir un hombre de paja para poder criticar de manera mucho más sencilla lo que no ha dicho. Y en este caso tenemos un clarísimo ejemplo de construcción de un hombre de paja por parte de periódicos y periodistas de izquierda. La única duda que queda es si han construido ese hombre de paja consciente o inconscientemente, es decir, por mala fe o por pura ignorancia económica.